Este episodio es presentado por Verónica Navarro Realtor. Gracias por apoyar nuestra misión. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yo Soy The Boss, el podcast. Hoy un episodio de oportunidades y les voy a decir por qué le vamos a llamar oportunidades, porque hoy tenemos el gran privilegio de tener a Mayra Rivera Vázquez. Y hoy ella va a platicar exactamente de ella, de quién es, de cuáles son sus planes, de por qué estamos aquí. Y nosotros nos vamos a deleitar de una plática de su vida personal. Porque aunque Mayra, obviamente te estás postulando para una carrera política, para una posición política y para poder representarnos a nosotros como hispanos, quiero enfocarme obviamente en ti. Quiero que nuestro público, quienes se están conectando, ¿verdad? Te conozcan a ti y sepan del por qué tú decidiste o has estado decidiendo llevar a cabo este sacrificio, porque al final del día es un sacrificio que estás haciendo no solamente tú, sino tu familia. Pues, Verónica, de verdad te agradezco profundamente este espacio y esta oportunidad eh, de que la gente conozca quién es Mayra Rivera. Sí. Y poder hablar un poco de el por qué he tomado esa decisión de aventurarme en el aspecto político, que uno a veces, como uno dice, Dios determina los caminos de uno, y el proceso se me ha dado para hacerlo aquí en Carolina del Sur y aquí en el Low Country, y sí, es mucho sacrificio, pero es un compromiso y es una forma de yo poder repagar todas las bendiciones que he tenido en la vida, y una forma de forma humilde y de forma muy responsable, tratar de ser la voz de muchos que aunque tenemos la voz, no la podemos utilizar en este momento, y yo puedo tener esa oportunidad de hacerlo. Sí. Y fíjate que lo que me he dado cuenta es de que muchas de las veces varios sí tenemos la oportunidad de usarla, pero de cierta manera como que no damos importancia a, a poder representar, a servir como representantes de una comunidad y no tanto, vamos a decir, hispana, que es primordial, ¿no? Pero en sí, regionalmente, en el Low Country, porque una comunidad no nada más se compone de una raza, sino es en sí los residentes que vivimos aquí. Sí, es todo ¿verdad? es todo el entorno Así es. que nos ocupa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Sí. con las personas que nos congregamos los domingos en la iglesia, eh, con el que viene a cortar la grama, Sí. cuando uno va al supermercado y compra los víveres. Es que todos ponemos un Todo granito de arena. somos, o sea, esa es la grandeza de vivir en comunidad, Sí. y que todos en una medida u otra aportamos a la mejor calidad de vida de la comunidad, y en Sí. cierta medida también tenemos una responsabilidad de protegernos y de buscar la forma de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, Sí. y tenga una calidad de vida digna. Sí, sabes, una de las razones, porque hay muchas, pero una de las razones que admiro mucho tu decisión es de nuevo, es porque no nada más tomaste la decisión de tomar ese liderazgo aquí en la comunidad, pero lo que a mí se me queda y me llega es el ejemplo que estás dando a nuevas generaciones. Um, de nuevo, porque es muy raro y especialmente si no estoy yo mal en esto,
creo que viene siendo la primer mujer latina que decide tomar esta decisión aquí en la región. Ya con eso estás abriendo un camino tremendo, ¿verdad? Me inspiras. Muchas gracias. Y si me inspiras a mí, te digo, el propósito es de poder servir como inspiración a muchos, muchos más aquí en la comunidad, porque si no nos hemos atrevido hasta ahorita, ya es hora. Ya Sí, es hora. pues como te digo, con mucha humildad y con mucho respeto, sí, sería la primera mujer hispana en todo el estado Wow. que corre para el Congreso. Ujú. Y es una responsabilidad muy Sí, grande. sí. Nada más decirlo varias veces pesa. Sí, me imagino. Pero por el otro lado me da mucha motivación orgullo, y sí. me da mucha fuerza, Ujú. porque nuestra comunidad hispana aporta tanto al desarrollo económico y a la vida social aquí en el Low Country Sí. y en el estado. Y muchas veces pasamos desapercibidos, muchas veces no es reconocido. Ujú. Pero también es responsabilidad nuestra Así es. el que no ocupemos los espacios a los cuales también tenemos derecho. Ujú. Y a eso vamos a llegar en un ratito más. Quiero, Mayra, que nos cuentes, quiero conocer a Mayra, perdón, de niña. Quiero saber de tus papás. Quiero saber cómo fue tu crecimiento, tu hogar en sí. Porque eso tiene mucho que ver, de cierta manera, en las decisiones que uno toma ya como adulto y en las responsabilidades que decidimos echarnos ahora sí que en la espalda, Sí. dice uno. Cuéntame de tus papás. Pues mira, yo soy una orgullosa criolla boricua, nacida en Puerto Rico. Yo nací en una ciudad que se llama Caguas, que es un valle. O sea, que yo viví toda mi vida rodeada entre montañas. Y hasta la Biblia menciona que en áreas cuando tú vives dentro de un valle, tú siempre aspiras a salir de ese hoyo y salir y Sí. triunfar y hacer cosas diferentes, ¿no? Pero una ciudad que amo y adoro y que soy lo que soy hoy día gracias a mi ciudad y gracias a mi país, porque toda mi preparación profesional y educativa la hice en Puerto Rico. Sí. Yo no vengo de una familia pudiente, yo vengo de una familia de bajos ingresos tradicional trabajadora, de mucho sacrificio. Pero por lo que me cuentas, con el mismo liderazgo con el que vienes tú. Oh, sí, no, mis ¿Verdad? papás eran, mi mamá falleció hace 15 años, pero mi papá todavía está vivo y fueron y han sido y fueron líderes de la comunidad. Sí. Un rol que ellos lo tomaron sin que nadie se los pidiera, porque de ellos aprendí el saber trabajar en comunidad, el saber ser solidario. Y a veces cuando uno no tiene mucho, uno aprende a valorar cualquier cosa. Sí, y eso a es respetar, a todo el mundo. Y de eso aprendí de mis padres. Ese amor por el trabajo comunitario era extraordinario. Mis papás amaban mucho el deporte. Mi papá Sí. hacía mucho deporte y de ellos aprendimos, mis hermanos y yo. Todos los sábados él decidió crear enseñarle a niños de 5 a 7 años Okay. a jugar pelota, jugar al béisbol. Pero en vez de buscarlos en el área que vivíamos, él iba a los proyectos, a las barriadas más pobres o a los proyectos de vivienda pública. Wow. Y entonces él nos ponía a mi hermano, a mi hermana y a mí, nosotros hacíamos todos los sándwiches por la mañana porque, wow. porque él sabía que esos niños a veces el único desayuno o tenían. almuerzo que tenían era lo que nosotros le llevábamos.
Y entonces, en un auto, él recogía a los muchachos con mis primos que eran más adultos, y entonces les enseñaron deporte, y así él se involucró toda su vida, y así fue que empezamos Y los a ver. involucró a ustedes. Y a nosotros, sí, Ajá. nosotros éramos, y mis papás siempre decían, nosotros no tenemos mucho, pero comparado con otros, ustedes tienen privilegios. Y ustedes tienen que, en cierta medida, repagar y ser solidarios con Aportar. aquellos que no tienen y aportar. Y ese trabajo de comunidad fue lo que aprendí de mis padres, desde pequeña. Mi casa era como la casa comunitaria. Cualquier situación que hubiera en la urbanización o donde nosotros vivíamos, paraban y mire doña Carmín o mire don Ángel. ¿Y tu papá más o menos, o tus papás, qué edad tenían en ese? Mis papás se casaron bien jóvenes. ¿Sí? Mis papás se casaron de 18 años. Oh, wow. Una historia, se conocieron en el high school y el día de la graduación, en vez de graduarse, estaban casándose en la iglesia. Wow, wow. Y estuvieron casados hasta 49 años. Wow. Y siempre estuvieron juntos, siempre. O sea, mi papá y mi mamá, yo no te puedo contar un solo instante que ellos no estuvieran juntos. Les encantaba bailar, les encantaba hacer deporte, les encantaba hacer trabajo comunitario. Qué Mi mamá bonito. era una excelente cocinera. El cocinar lo aprendí de ella. Sí, porque te encanta A cocinar. mí me a ti. encanta cocinar. Como a dato de anécdota, cuando se eligió el primer gobernador que se votó por él, que fue don Luis Muñoz Marín, él era muy amigo de un señor que vivía al frente de la calle nuestra, que era asambleísta en la ciudad. Y mi mamá, pues, todo el mundo conocía lo bueno que ella cocinaba. Cada vez que venía el gobernador a visitarlo, mi mamá siempre tenía que cocinar. Oh, wow. Porque doña María, doña Ana, le decía a mi mamá, el gobernador viene a ver a don Ángel, y él siempre pregunta, ¿van a hacer el arroz con pollo? ¿Van a hacer esto? Wow. Y en cierto modo, aunque no era trabajo político, pero siempre estuve rodeada de todo ese ambiente. Y mi papá siempre decía que uno con mucho respeto, pero con mucha firmeza, la voz de uno siempre se tenía que escuchar. Y cuando habían injusticias, uno tenía que hablar. Vaya. A mis 8, en mi grado 8, en el 8º grado, Ujú. nosotros estudiamos en un colegio católico, Okay. monjas y sacerdotes. Teníamos un maestro de matemáticas que muy bueno en matemáticas, pero no tenía ningún tipo de tacto de cómo manejar estudiantes. Y Oh, siempre insultaba a los estudiantes, le decía palabrotas. Y entonces, Un sacerdote. no era sacerdote, era un civil, Ok, pero ok. que era maestro de matemáticas. Y yo siempre le comentaba a mi papá era presidente de la Asociación de Padres del Colegio, Okay. y yo le decía, este maestro pone a todos mis compañeros de clase tan nerviosos, porque si contestas mal, él le dice, pues tú eres un bruto, o sea, Oh, no wow. era el tipo de enseñanza vieja. Y yo lo que hice fue que empecé a anotar todas las frases que él utilizaba Wow. en la parte de atrás de mi libro de matemáticas. En Y- 8º grado. En 8º grado. Y le dije a mi papá, esto no se puede permitir. Y mi papá me dice, pues nada, o sea, un día si quieres, coméntaselo al maestro. Ujú. Pero hubo un día que él estaba ese día incontrolable. Y mi mejor amiga, él le dijo algo y ella comenzó a llorar. Oh, wow. Y entonces yo me levanté y le dije, no. Yo le permito a usted que usted no puede seguir insultando, porque si usted exige respeto, usted me tiene que respetar a mí Claro. también. Ujú. Y yo le dije, y le voy a leer todas las frases que usted nos dice todos los días. Y yo abrí mi libro y empecé a tratar. Y él empezó a decir, no, pues tú no puedes hacer eso. Y yo le dije, pues miren, yo me voy a levantar, yo no me voy a sentar. Ujú. Yo me voy a mantener de pie hasta que usted no nos pida disculpas por su lenguaje. Wow. Y yo le voy a pedir a los compañeros que quieran unirse conmigo que nos mantengamos de pie, como hizo Martin Luther King en sus tiempos, sin yo conocerlo, en mi 8º grado. Y todos mis compañeros se levantaron conmigo y nosotros estuvimos de pie por todo el periodo de la clase, que tuvo que venir la monja, la principal,
porque todo el mundo me miraba. Increíble. Y llamaron a mi papá, pues era el presidente de la asociación de padres. Y yo tenía muy buenas notas, yo era de las nerds de la escuela. Y la principal hermana Soledad, que la adoraba, me decía, Mayra, es que tú no puedes hacer eso. O sea, yo no hice nada mal, lo único que exigí fue respeto. Claro. En la medida forma que yo tengo que respetarlo a él como maestro y tengo que respetarla a usted como la directora. Es que el respeto se gana. De igual forma, él nos debe de respetar. Entonces yo le Sí. enseñé a ella, y mire, y esta es la decisión. ¿Y por qué yo tomé esta decisión? Porque mire todas las frases. Wow. Y mi papá sentado así callado y no decía nada. Mi papá se pero en quedó su mente callado. estaba, esa es mi hija, esa es mi hija. Y entonces yo creo que eso fue lo que me permitió a mí desde en temprana edad el estudiar leyes, el de ser portavoz de la gente. Y nada, y de ahí pues me bajaron una nota en conducta. Ay, no. Me bajaron nota en conducta, pero me gané el respeto de mis compañeros de clase. Y cada vez que había algún tipo de situación, decían, Mayra, ya no era nada más tu papá, ya sí, era ahora Mayra, también. tenemos esta situación, tú puedes ir a hablar a la madre superiora porque queremos hacer wow. esto. Y pues después fui presidenta de mis clases y ese tipo de cosas. ¿Tienes hermanos? Tengo 2 hermanos. Tengo un hermano mayor Okay. que realmente nos criamos como gemelos porque mi hermano y yo cumplimos el mismo día y el mismo mes. Oh, wow. O sea, nos llevamos exactamente un año. Y mi mamá nos crió como gemelos. Sí. O sea, tengo una hermana más joven que nos llevamos 6 años de diferencia. Okay. 2 seres humanos extraordinarios. Sí. Son ingenieros los dos. Uno es ingeniero, mi hermano es ingeniero industrial, mi hermana es ingeniero en computadoras. Okay. Y yo pues me fui por la línea de las ciencias sociales y de las economías. Como tu papá. Como mi papá. Sí, mi papá fue... mis papás, como se casaron tan jóvenes, ellos no fueron a universidad. Ellos inmediatamente comenzaron a trabajar. Okay. Pero cuando yo me casé, ya mi hermano se había graduado de universidad, ya era ingeniero. Yo me casé después que terminé mi escuela de Derecho. Ya mi hermana ya estaba en sus últimos años en la universidad. Yo siempre les decía a ellos, ustedes deben de cerrar ese capítulo en su vida que no terminaron, que fue completar sus estudios universitarios. Y con mucha presión, pero de adultos estudiaron y se graduaron con altos honores en contabilidad y en gerencia de mercado, de administración de empresas. Increíble. Así que yo dije que que nadie les quite la sensación y el deseo y ese completar ese capítulo de la vida. Y yo creo, fíjate que, o sea, me pongo a pensar como madre que soy, que igual se han de haber sentido muy orgullosos de haber cumplido, ¿verdad? Con esa etapa. Pero creo yo que su mayor orgullo siempre van a ser ustedes. En este caso, te digo, o sea, eso no se les quita, ¿verdad? Pero si pudiera uno preguntarle a tu papá en su vida cuál es el orgullo más grande que ha tenido, siempre va a ser, y si te viera, si te ve, pero si supiera en sí, porque me dices está pasando por una situación difícil, pero si viera lo que estás haciendo, lo que... No, el día que yo lo llamé, porque para mí era muy importante antes de yo anunciarlo a cualquier persona que él lo supiera. Y el día que yo le comenté que iba a tomar ese paso más a vida pública en la política, primero me abrió los ojos y como quien dice, Mayra, qué locura estás haciendo. Pero súper orgulloso. Incluso Sí, las veces que nos comunicamos por FaceTime, mi hermano es el que más o menos lo entiende y le traduce los labios. Okay. Y mi hermano y mi hermana, la familia completa,
Sí. Pues porque toda la familia, mis tías, mis primos siempre decían, sabíamos que Mayra en algún momento iba a tomar esa ruta. Pero supongo que tu hermano en ese momento, en ese 8º grado, ha de haber dicho, trágame tierra, Sí, no, trágame tierra. No, mi hermano siempre ha sido un gran protector, pero sí, no, hermanos al fin. Sí. Él esos momentos me negaba como parte de la familia, decía, esa muchacha. No la No la conozco, no la conozco. conozco. Pero ese tipo de experiencia, y te digo, mis papás no tenían mucho, pero todo lo que invirtieron en su sacrificio de trabajo, porque trabajaron muchísimo, ellos todo lo invirtieron en la educación de nosotros tres. Y su mayor orgullo siempre ha sido, uno siempre decía a ustedes que su vida profesional tienen que llevarla como su vida de fe, y como su vida de familia. Y mi papá siempre nos decía, ustedes puedan tener todas las profesiones y grados y títulos, pero sigan siendo ustedes. Sí. O sea, no pierdan esa base de humildad y esa base y no olviden de dónde vienen. Porque eso el hecho de que tengas un nivel profesional tampoco te da el derecho a mirar hacia abajo. Ajá. Y aparte también, muchas de las veces también dependiendo de la educación que se tuvo en casa, el nivel educativo es súper importante, pero como tú dices, con eso viene una gran responsabilidad, porque no nada más tú eres quien eres, con la personalidad que en la que tienes, pero el ejemplo que tuviste en tus papás, y en este caso en tu papá, pesa. Sí, Pesa sí. el saber que estás en una posición que decidiste tomar, una posición de liderazgo, es esa responsabilidad que viene con ello, ¿verdad? Quisiéramos ver, ¿verdad? Más personas que de repente dijeran, porque es muy fácil criticar, es muy fácil decir, pero es que nadie hace nada por nosotros. ¿Qué tan importante crees que es tú que uno misma decida o mismo decida tomar más bien una posición de liderazgo? Y el liderazgo puede tener diferentes significados. Para ti, ¿qué es lo que significa la posición que estás tomando y con qué weight sientes o llevas tú Pues mira, esa decisión que tomaste? Porque de nuevo, quiero que tengan en cuenta que es una decisión que tú tomaste. Sí, no, es una decisión que tomé y que la pensé y me preparé para ello. ¿Cómo crees tú que te preparaste para Pues ello? mira, cuando yo decidí tomar mis estudios universitarios, mis hermanos son ingenieros. O sea, mi mamá pues pensaba que iba a tener 3 ingenieros en la familia y yo me decidí por el área más social. Porque de mi mamá yo siempre escuchaba en la casa decir, aquí no hay que hacer muchos proyectos grandes en la comunidad, con que transformemos la vida de una persona, ya la comunidad es diferente. Porque esa transformación va a impactar de alguna forma toda la comunidad. Y a mí el poder trabajar y el poder servirle a la comunidad era lo que me llenaba. Y siempre pues estaba voluntarizada en la iglesia o en clubes sociales. Y por eso decidí estudiar economía en el área más social, porque siempre me visualicé trabajando con la gente. Y me visualicé siendo servidora pública. Entiendo que el servicio público es uno de los trabajos más maravillosos que tú puedes tener en la vida. Sí. Porque te da la oportunidad de transformar todo. Y muchas veces es un trabajo no apreciado, no bien remunerado, pero te llena de unas satisfacciones grandiosas. Sí. Cuando estudié, me gradué, empecé a trabajar inmediatamente como economista en mi ciudad, con el municipio, con la ciudad.
estudié Derecho de noche. Pues no vengo de familia pudiente, Ajá. tenía que pagarme mis estudios. Y aparte quería aprender, Sí. o sea, el poder aplicar mis conocimientos con la vida diaria y ser más practicante. Y el gobierno me dio la oportunidad, yo lo que tenía eran 20 años y ya yo estaba trabajando como economista. A tus 20 años. El que me dieron la oportunidad de trabajar buscando fondos federales para la ciudad, haciendo estudios socioeconómicos en la ciudad, en las comunidades de ingresos bien bajos. Okay. O sea, que toda la vida, mi vida profesional fue sentarme a escuchar a la gente, escuchar sus vivencias, entender sus situaciones y cómo transformar toda esa información en números para yo poder hacer propuestas federales. Okay. Y eso a mí me llenaba. Y entonces aplicar el conocimiento legal me permitió entonces el poder transformar todas esas ideas y esos números en política pública. Y eso fue lo que hice toda mi vida por 20 años en Puerto Rico. Okay. Y lo hice a nivel del gobierno y también lo trabajé mucho en organizaciones de base comunitaria, ayudando a cómo empoderar a la gente y cómo hacer ese balance y manejo de cómo poder sentar en una misma mesa el sector público, el sector privado, el sector comunitario y pensar en cómo transformar la comunidad. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Okay. Cuando me vengo a vivir acá a Estados Unidos, porque como te digo, Dios dispone y te escribe en ese libro que está en el cielo cuáles son los pasos que tú debes de seguir. Aunque algunas veces no los entendamos en ese momento. Entendamos, pero Dios tenía su propósito ya determinado. Cuando yo me vengo a vivir acá, porque mi esposo hizo vida militar ¿Y cómo lo conoces a él? Vamos un poquito atrás. Okay. ¿Cómo lo conoces a él? Pues mira, mi esposo son 5 en la familia. Okay. Son 4 en la familia. Son 3 varones y una mujer, una que es la menor. Uno de los hermanos mayores de mi esposo, estaba saliendo con una prima nuestra. Okay. Entonces mi hermano ahí conectó con él, yo conecté con él. Y se hizo éramos, como uno dice, el corillo de la comunidad. Okay. Y para todos sitios íbamos juntos. Y mis papás hacían camping, nosotros nos íbamos con ellos. Entonces, obviamente, él también es de Puerto Rico. Sí, él es puertorriqueño. Okay. Él nació en Nueva York, pero cuando cumplieron los 16, 17 años, el papá decidió regresarse a Puerto Rico. El papá nació en Caguas también, en mi pueblo. Okay. La mamá es dominicana. Ambos ya fallecieron. Ellos se montaron negocio, el papá tenía un pequeño negocio en el pueblo, y entonces ellos se regresaron a Puerto Rico. Y entonces mi esposo, en aquel entonces teníamos 17, 18 años. Nunca fuimos novios ni nada a esa edad. Ajá, okay. Y él decidió hacer carrera militar. Okay. Yo decidí estudiar, Leyes hacer mi carrera profesional. Pero aunque él hizo su carrera militar, nosotros siempre, cada vez que él venía a Puerto Rico, cuando tenía sus periodos de leave, él venía siempre paraba en casa, o sea, porque él era de la casa. En ese proceso pasaron casi 8 años. Él se casó, él se divorció. Yo no me casé, yo hice mi bachillerato, hice mi estudio legal, no, porque yo tenía el plan y el plan no se podía alterar. Dios mío. Cuando yo me estaba por graduarme ese año de leyes, en mi último año de leyes en la escuela nocturna, él tenía procesos para ir a Alemania a su tour. Él va a mi casa. Y mi mamá le dice, bueno, si necesitas ver a Mayra, tienes que venir después de las 10:30 de la noche, porque ella estudia de noche, ella termina las clases a las 9:30, lo que llega porque yo estudiaba en la capital. No tenía auto, yo no guiaba, o sea que todos mis estudios nocturnos yo lo hacía por transporte público. Wow. Y entonces nos volvimos a conectar y decidimos casarnos. Wow. Entonces yo me casé, yo me gradué de leyes y me fui a vivir a Alemania con él. Mi papá por poco me mata.
Es que tanto tiempo y Tanto tiempo para sacrificio. estudiar, para entonces irse a vivir a Alemania. Pero de ese encuentro, ya ahora este 23 de diciembre estamos hablando de 37 años. Wow, felicidades. Wow. Y incluso cuando estuvimos en Alemania, yo trabajé allá haciendo trabajos con las oficinas legales de militares y trabajé haciendo orientación financiera y ayudando a los soldados y a altos niveles a cómo manejar un presupuesto familiar y cómo manejar las deudas. O sea, que yo siempre he trabajado. Sí. Pues cuando mi esposo viene acá, después que él se retira, él decide trabajar para el gobierno federal, trabajar para el departamento del Navy. La base militar en Puerto Rico la cierran y él lo trasladan para acá. Okay. Y nuestra hija estaba ya en la universidad estudiando en Savannah. Por eso es que vivimos en Bluffton, Wow. porque buscamos el sitio más cerca para poder verla a ella. ¿Y su hija no nace en Alemania? No, mis hijos son boricuas. Los dos son boricuas. Entonces nos vinimos a vivir acá y desde que vinimos acá, yo me involucré mucho en el trabajo comunitario. Y eso me permitió conocer mejor la comunidad. Y vamos a hablar tantito de la importancia de eso. No nada más decir yo quiero ser un líder comunitario, sino qué es eso y qué implica y cómo te preparas. Por eso te pregunté, ¿cómo crees tú que te preparaste? Pero antes de seguir con la conversación, me dice el señor productor que tenemos una pregunta del público. Okay. Sí, mira, primero agradecer a cada uno de los que están conectados y compartiendo el video. Mira, Mayra, te pregunta Ana Ramírez. La comunidad latina joven está creciendo rápido, pero muchos todavía sienten que su voz no importa o que no están incluidos en el proceso. Ahora viene la pregunta. Si tuvieras 30 segundos para hablarle directamente, ¿qué les dirías sobre el poder real que tienen en esta elección y por qué este es el momento para que den un paso adelante y ayuden a construir nuestro futuro? Excelente pregunta. Sí, Ana, te voy a tener aquí. Espérame, que para eso íbamos. Pero de una vez, porque el público manda. Pues mira, la importancia que ellos tienen es que la mayoría de nuestros jóvenes hispanos aquí son ciudadanos americanos. Sí. Tienen el derecho de poder registrarse y salir a votar. Y el voto, esa responsabilidad civil, que le llamamos el voto, tiene un peso y una importancia grandísima. Sí. Porque tú estás diciéndole a quienes eliges, yo te estoy prestando, dándote esa confianza y prestando ese voto, porque yo quiero que mi comunidad mejore en vivienda, mejore en educación. Y los jóvenes tenemos una alta población de primeros votantes. Sí. Que muchos de ellos incluso tienen familiares o sus padres no tienen todavía la oportunidad de ejercer ese derecho al voto. Y son ellos los que, con las cosas que están sucediendo actualmente con nuestra comunidad, tienen la oportunidad de mandar un mensaje contundente y de demostrar que somos fuerza. Sí. Nosotros aquí somos muy exitosos en el aspecto profesional. Aportamos muchísimo a la comunidad. Sí. Pero no alzamos civil. Nuestra voz. Si no ejercemos ese voto, y es la importancia. Yo entiendo que los jóvenes van a decidir cuál va a ser el futuro de esta nación. Van a decidir cuál va a ser el futuro de este distrito en las próximas elecciones. Pero tienen que registrarse, tienen que salir a votar y estar pendientes. Yo sé que a ellos no les gusta leer las noticias, pero tenemos los podcasts, tenemos otras formas de cómo educarse. Bueno, eso y también y me gustaría que hablaras de esto, una gran oportunidad, porque escucho mucho de los jóvenes. Es que no sé nada de política y no necesitas saber nada. Y eso es importante que sepan, no necesitas saber nada, simplemente necesitas tú responsabilizarte y estar pendiente de lo que está pasando en tu comunidad. Pero también me gustaría que hablaras de las oportunidades que hay para aquellos jóvenes que ponen como excusa
que no saben nada, no conocen a nadie de los candidatos, hables de las oportunidades que hay dentro incluso de tu organización, de tu campaña, de voluntariarse, para no nada más saber la responsabilidad de votar, sino también de darse la oportunidad de conocer a los candidatos, a las personas y cuáles son las luchas por las que están queriendo o las que están queriendo apoyar. Pero y como voluntarios. Pero como pueden ser voluntarios. Me encantaría tener un grupo de jóvenes hispanos voluntarios que entiendan la importancia cívica y los asuntos que están pasando. Muchos de nuestros jóvenes aspiran a tener una buena vivienda, aspiran a tener una buena profesión, aspiran a tener un espacio donde puedan pasar un buen tiempo libre, tener buenas carreteras, tener buena salud. Pero todo eso va complementado con quién tú eliges, quién te representa, quién está en esa asamblea estatal y determina las leyes que te afectan a ti. ¿Cuántos DACAs tenemos viviendo aquí que al día de hoy todavía tienen que pagar su universidad como extranjeros cuando pagan sus taxes y hacen su responsabilidad? Eso depende de la legislación, pero si tú no ejerces ese derecho al voto o no levantas la voz y que participes, más allá del voto, aquí hay muchas, en las ciudades, hay muchos comités de trabajo a nivel de gobierno que tú puedes sentarte en esa mesa. Es importante que nuestra comunidad se sienta en cada una de las mesas que se toman decisiones en este distrito. Y cada quien tenemos, es eso, es una responsabilidad y cada quien tenemos esa responsabilidad. No todos optamos por tomarla y hacer algo de ella. Porque de nuevo, es muy fácil criticar, es muy fácil decir, pero es que nadie hace nada. Es que comienza con uno mismo. Uno mismo toma esa decisión y a diferentes niveles. Te digo, harían una gran diferencia simplemente voluntariándose en estos proyectos, independientemente de partidos, porque eso es lo de menos, independientemente de las ideas, es simplemente busca conoce a tus representantes, conoce a tus candidatos, para que tú elijas y que nadie te diga de un lado o de otro, es que yo soy mejor, es que yo soy mejor. Decide tú, pero haz tu tarea, involúcrate. ¿Qué es lo que más queremos? Como Ana dice, es esos jóvenes que vienen, que son los que tienen ahora sí el derecho, que tienen la posición de poder votar. Es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio que hay que usarlo porque nos los pueden quitar en cualquier momento. Y nuevamente, si queremos que nuestra comunidad y demostrar la fuerza de la comunidad hispana en el distrito. ¿Por qué tú crees que es importante una representación latina? Es importante, uno, porque esta nación es una nación diversa, una nación de inmigrantes. Y cada cual aporta dentro de sus capacidades y en la forma en que esa diversidad es como, te puedo dar el ejemplo, es tú tratar de pintar un cuadro, tú utilizas todos los colores en una mayor o menor cantidad y haces una pintura hermosa. Pues eso es esta nación. Sí. Cada cual tenemos diferentes colores, diferentes experiencias, pero cada cual aporta un grano de arena a hacer esta nación mucho mejor. Sí. Y el espacio de los hispanos, que somos una alta población en la nación y en este distrito, la aportación que hacemos, porque trabajamos fuerte, aportamos, el valor que le damos al crecimiento de este país, no solamente en el aspecto económico, pero en el aspecto social. Es importante que en esa misma medida nosotros tengamos un espacio en la toma de decisiones, que ahora mismo no la tenemos. Otros deciden por nosotros.
Y yo creo que es importante que nuestra voz se escuche. Sí. Pues porque nuestras experiencias, nuestro día a día, entendemos qué son las cosas que necesitamos mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. El Claro. mundo no es perfecto. Y por eso Dios echó 7 días en crear el mundo. Es cada espacio. Y yo entiendo que en los momentos históricos que estamos, en la dinámica y estas segundas y terceras generaciones de comunidad hispana que tenemos ya en los Estados Unidos, es lamentable que en el estado de Carolina del Sur, a nivel estatal, no hay un solo hispano como representante estatal o como senador estatal. Yo no, por lo menos en este distrito o aquí en Beaufort, no tenemos un solo hispano a nivel concejal. No tenemos, son pocos los hispanos que estamos en algún que otro comité, pero tampoco no tenemos, no hay un alcalde hispano. Y esos espacios hay que ocuparlos, porque ¿quién mejor que nosotros para decir estos son los asuntos que para nosotros son importantes y se deben de tomar? Nuevamente, si no estamos sentados en la mesa, no nos escuchan. Entonces, si no nos registramos o si no participamos activamente en el proceso de la toma de decisiones, que es elegir nuestros representantes, pues ellos dirán, a ellos no les importa nada, ¿para qué tenemos que tomarlos en consideración? Porque no demandan, no exigimos con porque el no hay voto. voz, porque no hay voz. No hay nadie en quien diga esto es lo que necesitamos. Y eso, fíjate, bueno, igual, tú estás ahora sí postulándote para esta posición, pero al final, ya que tú estés ahí, es importante dar a saber el apoyo que debe de haber. Tú misma mencionaste las diferentes posiciones a nivel local. Que hay mucho por hacer. ¿Qué le dirías tú a ese joven que está en el momento cursando su high school, que quizás en su mente, no sé, están pensando estudiar enfermería, están pensando estudiar administración, contabilidad o todo de ello, que piensan que no tiene nada que ver o en la política o en una posición como en el consejo de las diferentes ciudades aquí? ¿Qué les dirías tú a ellos que independientemente de su carrera que decidan estudiar, si terminan viviendo en o sea, quedándose aquí en lo que es local, la importancia que sí es, aún así, independientemente de la carrera, estar en ciertas posiciones, no tanto en comités, porque en comités estamos sabiendo más y más, pero donde se hace la diferencia, tanto en el consejo, tanto el mayor, pero que piensan que, pero yo qué voy a hacer, yo qué sé de eso. Es que se aprende. Se aprende. ¿Cómo? Pues mira, atendiendo reuniones, a veces esta misma semana, la comunidad de San Helena, en la parte norte de aquí de Beaufort, han estado batallando por años el que no se haga, ellos quieren desarrollo económico, pero un desarrollo económico que sea sustentable, que no le afecte su herencia, su cultura. Y yo asisto en solidaridad con la comunidad. Yo no vivo allá, pero entiendo cuán importante es para ellos es proteger su entorno, proteger su cultura. Pero en el proceso uno aprende, uno escucha, uno ve, uno puede entender cuán importante el participar, el estar conectado. Y yo creo que los jóvenes con todo este aspecto digital que hay, tienen una excelente oportunidad y son la nueva generación, son los que van a ser los líderes del futuro. Y no es que todos van a hacer vida política, pero tú puedes aportar a tu comunidad en diferentes niveles y estar al tanto de lo que sucede. Porque hoy eres joven, mañana vas a ser más adulto y vas a buscar en tu vida de que tu generación, tus hijos,
tengan una mejor. Uno siempre aspira a que nuestros hijos vivan mejor o que tengan Claro. mejores a lo que uno estuvo. Ujú. Y si uno ama tanto como yo amo el Low Country, yo quisiera pues poder vivir aquí de una manera segura, de una manera saludable, de una manera que el ambiente, que se siga respetando y se viva una calidad de vida buena. Sí. Pero uno tiene que participar. La tenemos que formar. La- Tenemos otra pregunta. Pues qué Mayra. bueno que están viniendo ¿Verdad que preguntas. sí? Así, me encantan estas preguntas porque además vienen con un contexto de una vez. Dice Mayra, sabemos que la comunidad latina en el condado de Beaufort recibe mucho apoyo de nuestros vecinos estadounidenses, pero a veces el apoyo del gobierno no se siente tan claro. Desde tu experiencia directa, ¿cuánta protección y respaldo real tiene nuestra comunidad a nivel local y estatal? ¿Y qué estás haciendo tú para fortalecer ese apoyo y que nuestras familias se sientan seguras? Pues mira, yo entiendo que a nivel local, los organismos de gobierno sí están conscientes de la comunidad hispana. Y cómo yo puedo testificar sobre eso. Uno, porque ahora buscan más, brindar más diversidad en comités y en organizaciones. A nivel, por darte el ejemplo, a nivel de la ciudad de Bluffton, yo llevo sobre 6 años siendo miembro de un comité asesor con el departamento de la policía. Okay. Y cómo hemos podido hacer muchos cambios. Cuando yo empecé en ese comité, la primera pregunta que yo hice fue, ok, ¿cuánto es la fuerza policíaca en la ciudad? ¿Cuántos policías hay? Y pregunté, ok, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hispanos? Sí. Y entonces, ahora mismo ellos están proporcionalmente de acuerdo a nuestro nivel de proporción poblacional, así es el nivel de proporción Diversidad. de diversidad en la fuerza policíaca. Empezaron a darle clases a muchos de ellos cogieron clases en español, pues porque la población hispana aquí ha crecido mucho, Sí. tienen que aprender un poco más el idioma. Se ha hecho más encuentros de ellos trabajar más con la comunidad hispana. De igual forma, a nivel de las escuelas, el superintendente, por ejemplo, el superintendente de escuelas que tenemos es el único hispano en todo el estado. O sea, que en ese tenemos es ese privilegio. excelente. Y eso hace una gran diferencia. Sí. Pues porque no es lo mismo las experiencias de vida de nuestros hispanos, nuestro nivel de educación, nuestro nivel de cómo hacer nuestra vida en comunidad es totalmente diferente. Claro. Y eso ha permitido pues que él también diversifique y si uno ve el departamento, la superintendencia de escuelas, es mucho más diverso. Sí. Así que eso se ha hecho y es lo que he estado haciendo, estando en comités, estando trabajando en asuntos de vivienda. Y sí, el gobierno está más al tanto de nuestra De la comunidad, está necesidad presente, Ujú. pero aún hace falta, hay mucho trabajo por hacer. Sí, y es imposible que se haga solamente, en este caso tú o una persona más. Tenemos que participar o debe de haber una participación masiva. Y se puede, es simplemente tomar esa decisión y si no se sabe preguntar, oye, Mayra, ¿cómo le puedo hacer? Pero estas son mis limitaciones, pero yo deseo hacer algo. Todo el mundo Es tiene un hacerlo. talento, Sí. todo el mundo puede aportar de alguna forma u otra y cualquier aportación siempre, como siempre digo, transforma la comunidad completa. Sí, así es. Y tenemos otra pregunta, Mayra. qué bueno. Tenemos otra pregunta. Mira, quiero hacer aquí otra acotación, un comentario que ponen, es tan importante y necesario que tengamos un representante que atiende a nuestra comunidad latina. Otro comentario, gracias por estar en ese comité de la policía. Gracias a esas reuniones, el jefe de la policía de Bluffton ha confirmado que ellos no van a participar en el 287G como agencia policial, que este es el programa donde las agencias policiales se adhieren a los protocolos nuevos del ICE y de todo lo que tiene que ver con migración. Y la pregunta es, aparte de todo esto que vienes haciendo, Mayra,
¿qué ves tú de otros políticos en el área en cuanto a proteger y elevar a la comunidad hispana? Pues mira, no hay nadie como uno siendo hispano para entender los asuntos de los hispanos. Sí, porque la cultura es diferente. Es diferente. Pero sí hay otros políticos que el asunto de la comunicación, el idioma, no ha sido un detente para ellos involucrarse. Y por lo menos está la oportunidad que ellos tienen y el deseo de ellos aprender a cómo trabajar con la comunidad. Sí. Y hay políticos pues que son honestos y entienden, y es algo que genuinamente lo desean hacer, y por eso a veces hacen estos conversatorios. Hay otros que realmente pues no De les hecho, importa. no les interesa. Y no les interesa, y no, pues a veces toman decisiones basadas en su partido o en la línea política de su partido, y no necesariamente tomando en cuenta de que cuando uno es electo a una posición política, tu primera responsabilidad es servir a la gente, a toda la gente a la que tú representas. Como digo, hay mucho trabajo por hacer. Sí. Los tiempos que estamos viviendo, nosotros lo hemos sentido en comunidad, la presión que hemos tenido, y es uno de los grandes motivos por los cuales estoy decidiendo tomar este paso, porque no hay como uno para poder representar y ser esa voz con respeto, Sí. pero con mucha dignidad. Y yo entiendo que el momento es idóneo para sentar las bases de que estamos aquí, somos parte de la comunidad, necesitamos respeto, necesitamos dignidad, y tenemos el potencial de aportar y generar nuevas cosas, nuevas ideas, no solamente para la comunidad hispana, sino para la comunidad en general aquí en el distrito. Así es. Dicen, si no estás satisfecho con las leyes actuales, si no estás satisfecho con lo que se está viviendo, con lo que se está pasando, involúcrate. Involúcrate, no esperes, no estés esperanzado a que alguien más venga a componer, a cambiar la situación. Debe de haber un momento en que uno tiene que decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que cambie esta situación? Y entonces esta es una invitación, y independientemente de nuevo del partido, independientemente de ideales, es simplemente qué es lo que quieres para tu comunidad, qué es lo que estás dispuesto a dar para tu comunidad. Y esta es una invitación por si han estado considerando o ni siquiera tenían en mente que su voz cuenta y que su acción cuenta y haría la diferencia. De nuevo, comuníquense, en este caso con Mayra, comuníquense con sus representantes locales y simplemente cuestionen, pregunten y digan cómo puedo hacer yo para hacer la diferencia en este lugar. Te voy a dar la oportunidad de que des un cierre, pero antes de eso, mira, nada de cierre porque continuamos. Una pregunta más y bueno, seguimos después. Sí, agradecer a cada uno de los que están conectados y también que han hecho comentarios y preguntas, porque precisamente el valor de Yo Soy The Boss como podcast es que podamos estar involucrados, y nada más pertinente que precisamente este episodio donde estamos hablando de liderazgo comunitario en el Low Country. Pregunta Gustavo Gómez. En el tema de los jóvenes, mi sugerencia sería un roadmap de líderes de jóvenes, y eso sería bien oportuno. Sí. Hecho y creado por cualquiera, siempre y cuando tengamos los valores democráticos y los valores que nos representan. Y la pregunta es la siguiente. Los estudiantes que piensan estudiar enfermería o cualquier estudios que nos afectan, ¿podrías explicar, Mayra, cómo el no estar involucrados o interesados en la política los afectará con esta nueva decisión de la administración de este gobierno sobre las enfermeras y otros estudios que ya no van a ser tomados como profesiones? ¿Cuál sería el impacto que tuviesen estos jóvenes que quieren estudiar eso? Va a tener un gran impacto. Uno, porque el no ser categorizado como profesión y ponerlo en el contexto,
el Departamento de Educación en esta administración determinó que hay ciertas profesiones que ya no entran dentro de la categoría de profesión. Estamos hablando de las enfermeras, de los maestros, los arquitectos, trabajadores sociales, que son profesiones sumamente importantes porque es el que mantiene el balance con la comunidad. Las profesiones humildes. Sí. Y que en la mayoría son mujeres las que las trabajan también. El efecto de eso es uno que al no ser categorizado como profesión, cuando uno va a la universidad para efectos de tener becas, posiblemente como no son una profesión, no cualifica para ciertas becas o subsidios. Para poder estudiar. Lo cual entonces estaban habiendo más y más por lo mismo de que había ese shortage en y maestros. Ahora mismo tenemos escasez en maestros, tenemos escasez en enfermeras, en las áreas sociales. Dos, el no tener esos espacios le pone más costo al estudiante el poder estudiar esa profesión. Segundo, al no ser una profesión, en el mercado económico, en el mercado profesional, son profesiones que posiblemente no paguen lo que debería de pagar como otra profesión o lo que estuvo pagando como profesión. Y al no ser determinado como profesión, pues determina que el nivel de valor o de aportación como profesión en el mercado de trabajo no va a estar en un nivel de categoría como otras profesiones que pueden pagar más, que la demanda puede ser más alta. Y entonces va a determinar que muchos no vayan a estudiar eso porque ya no es una profesión. O si es una profesión, ya que no es una profesión, no voy a generar los ingresos que devenga ese tipo de trabajo. Y entonces también va a permitir abrir un espacio de que al no ser profesor cualquier persona puede ocupar ese título sin necesariamente tener las credenciales y la educación para eso. Tiene un efecto grande y en eso es importante el por qué tú eliges un representante que te represente en el Congreso, porque tú puedes hacer legislación, tú puedes revertir ese tipo de decisiones con política pública. Porque hay una causa y un efecto, pero hay soluciones a eso. Y es algo importante que nuestros jóvenes a la hora de tomar, y vuelvo y repito, aquí hay mucha escasez de enfermeras, aquí hay mucha escasez en las áreas sociales. Y el no ser profesión ahora puede que tenga un impacto en la economía y en la calidad de servicio que necesitamos. Y eso, más que nada, en la calidad de servicio que se va a proveer y da miedo solamente de pensar en ello. Así que por eso... Y no es justo. Estamos hablando de profesiones importantes. El ser maestro, el área de salud, son profesiones importantes. Tengo una pregunta para ti, Mayra. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues mira, hay un libro... ay, Dios mío, se me acaba de ir el nombre. Lo escribió una jovencita diciendo de por qué... el día que yo entendí que era latina. Es un libro viejísimo. ¿Sí? Y es de una joven puertorriqueña que se mudó a Estados Unidos. Puerto Rico tuvo muchos procesos de inmigración de la isla hacia Estados Unidos. Okay. Ella se mudó con su familia joven a Nueva York. Y ella vivió todo ese proceso de discriminación por no hablar el idioma, ser de otro color, y la lucha, y cómo ella pudo sobrellevar todo ese proceso y hacerse una profesional. Es un libro bien inspirador, y me disculpas que no me acuerdo bien el nombre. Y nos mandas, porque lo quiero anotar ahí, porque si a ti te inspiró, yo te aseguro que... Es un libro importante en el proceso de entender... cuando, por ejemplo, yo hice toda mi vida en Puerto Rico y hace 13 años me vine para acá. Aquí hay otras familias que son 2, 3 generaciones que emigraron y vinieron aquí como inmigrantes, que es un proceso transformador súper interesante y como comunidad uno aprende a valorar lo que uno es como individuo y como comunidad.
Sí. Y ese libro realmente me marcó. Te lo encargo. Te lo encargo. Sí, no, te paso la información. ¿Película favorita? Uf, te pudiese decir un montón. ¿De tema? ¿Qué tema es el De que más? tema, pues Ajá. mira, yo siempre veo películas que tengan que ver con la justicia, muchas películas que sean basadas No en tomas hechos. un break, Mayra, tú no tomas un break. No, que sean basadas en asuntos históricos, cosas que han pasado, pues porque si uno no entiende de dónde viene, si uno Claro. no entiende su pasado, si uno no entiende las cosas que han pasado antes, uno no puede visualizar y determinar cómo tú te vas a ver en el futuro, ¿no? Y Y bien entenderla. dicho, ajá, y cometemos los mismos Los errores mismos cuando errores. no Sí, no. Y entendemos. entonces siempre veo muchas películas que tengan que ver con asuntos de justicia, asuntos históricos. La última que miré fue la película Nuremberg, que salió recientemente. Yeah. Uno, porque yo viví en esa ciudad cuando mi esposo estaba activo como militar. Okay. O sea, que yo caminé esos espacios donde fueron los juicios. Porque históricamente quería estar allí, o sea, mirarlo y sentir esa vibra. Y se siente, Y se ¿verdad? siente. Sí. Vi las suásticas, vi todo. Pero el aspecto del impacto histórico que tuvo ese juicio de Nuremberg, el impacto que tuvo en toda esta generación. Sí. De ahí surgieron las Naciones Unidas. De ahí surgieron las cortes criminales, de ahí se determinó que los países no iban a tener colonias, de ahí se determinó que cada país tenía un espacio y una voz. Es una película que la puedo volver a ver y le voy a encontrar algo diferente. Algo diferente. Sí. ¿Tu canción favorita? Uf. ¿Y tiene que ver contigo o es algo que te recuerda a tus papás? Porque a mí, te voy a decir, la música para mí marca diferentes etapas de en mi tu vida. vida. Sí. Y escucho alguna melodía, escucho alguna canción Sí. y me lleva y se siente tan bonito. Pues mira, nosotros en Puerto Rico hemos sido privilegiados de tener unos cantautores extraordinarios de toda la vida. Rafael Hernández, Pedro Flores. Y a mí hay una canción, hay dos canciones. Una, Mi Viejo San Juan. Y otra, una canción que canta Bobby Capoy y la cantó estando en México. Que se llama Soñando con Puerto Rico. Y escucharla nada más, si te lo digo ahora, empiezo a llorar. Pues porque él habla en la letra, empieza diciendo, pues si por casualidad tú sueñas que estás caminando en tu barrio, o que escuchas las olas del mar, o que escuchas la brisa, es porque estás soñando con Puerto Rico. Si tu alma sientes que se va y vuela, y es porque sientes esa necesidad, o sea, esa conexión con mi isla. Y te digo, nosotros estamos viviendo aquí, porque cuando mi esposo me dijo que venía a vivir a Estados Unidos, yo le dije, yo necesito estar cerca del agua, cerca del mar, porque yo necesito conectarme, sentirme conectada con mi isla a través del mar. Sí. Y por eso es que vivimos aquí, porque cuando voy a Hilton Head, el yo tocar el agua, yo sé que estoy tocando a mi gente en Puerto Rico. Así y esas dos canciones para mí son... Sí, y fíjate, gracias por compartir eso con nosotros. Y tenemos otra pregunta, pero antes de ir a esa pregunta, quisiera recalcar la importancia de tener representación latina. Nosotros, independientemente de las razones por las que tuvimos que movernos a este país, no es cuando nosotros pensamos y recalcamos y vivimos nuestra cultura, nuestras tradiciones estando aquí, no es porque no aceptamos que aquí no se viven y nos queremos rebelar, es simplemente porque nos adaptamos, pero nunca olvidamos de dónde venimos. Y eso no toda la persona lo entiende. Señor productor.
Sí, no, mira, Gustavo Gómez nos hizo aquí que el nombre del libro, bueno, la autora es Esmeralda Santiago. Ah. Cuando Exacto. yo era puertorriqueña. Cuando yo era solamente. puertorriqueña. Ay, Ok. gracias. Gracias, Ya Gustavo. Gracias, Gustavo. Lo voy a leer, definitivamente. Es un excelente, es un panfletito, Sí. pero es maravilloso. Mm, Es maravilloso. Y hay otro libro que escribió un puertorriqueño que se llama La noche que volvimos a ser gente. Es casi como un ensayo. Es bien, y es algo que pasó realmente en Nueva York. En Nueva York hubo un apagón en los 70. Y entonces la historia habla de pues la que iba a dar a luz, que quedó parada en el taxi porque no podía llegar al hospital. Y entonces los que estaban trabajando en la fábrica, es mayormente el puertorriqueño cuando se fue a emigrar a Nueva York, que llegaron y es a trabajar, lo que hacemos muchos de nosotros sí, aquí. sí. Y Porque venimos con una misión. Venimos Sí. a hacer crecer y mejorar la calidad Sí. de nuestros hijos y nuestra familia. Y al haber ese apagón y estar todo paralizado, él decía, cuando llegué al edificio, preocupado por mi mujer, mis hijos, yo oía música y era que todo el mundo se subió a la azotea de los edificios a cantar y a bailar, y esa noche fue cuando volvimos a ser gente, volvimos a ser comunidad, volvimos a ser un solo grupo, volvimos a ser familia. Es un ensayo maravilloso. Qué Y eso bonito. tenemos que recordarlo siempre, Sí, que tenemos que volver a ser gente. Definitivamente. Y con esa nota quisiera que me dijeras cuál ha sido o está por ser tu lucha, tu favorite fight. Pues mira, mi lucha es poder lograr mayor equidad y mayor dignidad. Todo el mundo tiene una oportunidad de crecer. Muchos vinimos aquí buscando un sueño americano, pero el sueño americano que tenemos ahora no es el que nosotros o Envisioned. posiblemente nuestros padres miraron Visualizamos, y visualizamos, no lo es. Y esa es la propuesta que yo quiero poder construir, no yo proponer, construir todos nosotros juntos. Porque yo lo que estoy aquí es en un proceso de ser portavoz de una comunidad. Y yo quisiera crear un nuevo sueño americano, que todo el mundo tenga una vida digna, una vida justa, haya más equidad, que haya más oportunidades. Qué bueno. Y esa es la lucha que voy a hacer. Por eso es que emprendí esta jornada. Yo creo que es tiempo de levantar nuestras voces en una lucha respetuosa. Sí, Y tener ese espacio de poder, de que nos escuchen, pero también de aportar. Tenemos mucho que aportar porque nosotros somos parte de esta nación. Eso es lo que más para mí es muy importante. Nosotros, lo que es esta nación, en parte a la aportación que la comunidad hispana ha hecho por siglos. Sí, O sea, no es una aportación reciente, es una Así aportación de siglos. Y entiendo que todo el mundo tiene el derecho y la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. No solamente para mi comunidad hispana, sino para toda la comunidad en general. Este distrito es hermoso, tiene nuestra gente es maravillosa, sí. y tiene un potencial de poder darle la oportunidad a nuestros jóvenes de ser buenos profesionales, de tener buenos trabajos, de tener una buena calidad de vida, y de nosotros ser el ejemplo del mundo y de toda la nación. Pero necesitamos liderazgo que lo visualice, que lo ejerza, que luche, que batalle, que demande ese espacio como distrito en las decisiones que se toman en el Congreso, de que nosotros estamos aquí, de que nosotros necesitamos que se nos valore y que se nos escuche. Nuestros viejos como nuestros niños. Sí. Yo soy ahorita- madre de un niño con autismo no verbal, de nuestros niños con limitaciones que también tienen un espacio y pueden aportar a esta sociedad, pero hay que brindarles esas oportunidades. Sí. Y esa es mi lucha,
Yo toda mi vida trabajé como servidora pública. Mi primer trabajo, como te comenté, lo hice como economista haciendo estudios. Y ahí visualicé la fuerza que el gobierno puede hacer cuando escucha a la gente, cuando transforma esas palabras en acción y cómo transforma y le da espacio, especialmente a las comunidades menos aventajadas. Y yo creo que es importante, que es lo que he hecho toda mi vida, de ver de cómo aportar, de cómo hacer responsable al quien toma decisiones y de darle la oportunidad a tantas vidas y tantas caras y tanta gente que sus historias nunca salen en las primeras noticias, pero que son la base de lo que somos como democracia y lo que somos como país. Y esa es mi batalla. A eso es que me dedico, a eso es lo que voy. A aportar con mi experiencia y aportar con lo que yo escuche de todos ustedes, cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y invito a todos los jóvenes que si quieren unirse en este movimiento y en esta jornada, vamos a construir ese nuevo sueño americano juntos, porque lo podemos hacer. Así es, así es. Y te doy las gracias. Gracias por tomar el tiempo de acompañarnos el día de hoy, de darnos a conocerte como persona, ese calor que tú brindas, esa lucha que tú tienes por llegar, representar y dar un lugar a tantas personas que, como acabas de decir, no tienen esa voz o no son escuchadas, y tú decidiste ser esa voz en este momento. Se necesita apoyo, pero más que nada, como tú dices, el apoyo puede venir siendo de voluntario. A nuestros jóvenes espero de corazón que al ver este podcast, al escuchar tu historia, al escuchar tus deseos, al escuchar la lucha que llevas en ti y que estás dispuesta a compartir y de luchar por lo que es tu comunidad en general, que inspires, que se inspiren y que se unan y que se involucren y que sean los siguientes líderes, porque son los futuros líderes, pero que tomen esa responsabilidad como la que es. Y de nuevo, nos representen y nos apoyen y nos muestren aquí en la comunidad, en general, quiénes somos, lo importante que somos para esta gran economía. Y Mayra, te digo, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la compartir. bendecida soy yo. Gracias por esta oportunidad de poder dialogar y de poder presentarme y que conozcan un poquito de mi historia. La vida me ha dado mucho y desde que yo me vine para acá he sido bendecida con muchas cosas y es la forma pues con mi experiencia y con la pasión que siempre tengo, poder reciprocar todas las bendiciones que he tenido. Y gracias. Nada, lo que les agradezco, gracias por las preguntas, fueron excelentes y nada, vamos a construir este nuevo sueño americano. Claro Me siento positiva en eso y inviertan en el país a través de mi carrera en este proceso y vamos para adelante. Si no tuvieron oportunidad de ver este programa o este podcast en vivo y no tuvieron oportunidad de hacer algunas preguntas, por favor, en cuanto vean este episodio, hagan sus preguntas, que estaremos al pendiente de ellas, pero también quisiera que dieras a saber dónde se puede, dónde te podemos encontrar a ti, cómo nos podemos comunicar contigo, quien decida Pues saber mira, quizás un poco más de ti o voluntariarse también. Muy sencillo. La página se llama Mayra, el número 4congress.com. Okay. O me pueden escribir de igual forma, Mayra4congress.com. O me pueden enviar un correo electrónico a mayra@mayra4congress.com. O mi teléfono que
me va a matar las personas de No la lo campaña. hagas, no lo hagas. Me- Mayra4congress.com. Que ahí nos Nada. vamos a poder comunicar Sí, sí. contigo. Y nada, con que levanten, yo estoy en todas las redes sociales, con que busquen el nombre Mayra for Congress, lo van a ver, estoy en todas las redes, en Facebook, Instagram, TikTok, Blue Sky, X, en todo. En todo, en Así todo. que Mayra, muchas gracias, No, gracias, de nuevo. gracias Tenemos por la que oportunidad. despedirnos, pero esta es tu casa cuando gustes y este espacio lo abrimos a cualquier persona que guste estar aquí, platicarnos, que quiera darse a conocer, que como líder aquí en la comunidad son bienvenidos. Cuando gustes, esta es tu casa No. y aquí te esperamos. agradecida y gracias por tener este espacio. Es importante tener estos espacios de comunicación y de diálogo con la Aquí comunidad. locales, ¿no? Y ustedes están haciendo una aportación invaluable a la comunidad en general. Gracias. Así que este espacio ustedes están creándolo y haciéndose cada día más grande y como comunidad más que agradecidos. Sí, ¿verdad? Pues gracias a ustedes que se conectaron el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves para el que será el último episodio de esta segunda temporada de Yo Soy the Boss, el podcast. Soy Verónica Navarro, su host, y los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Bye. Este episodio es presentado por Verónica Navarro Realtor. Gracias por apoyar nuestra misión.